Buenos días, yo soy el doctor Miguel Broski, acá de Buenos Aires, Argentina. El tema que nos atañe hoy es el diagnosticando el ojo seco, enfermedad hoy en día un motivo de consulta de los más comunes que tenemos los oftalmólogos, debido a la modernidad, a la tecnología, a todas las cosas y a todas las enfermedades, medicamentos que ahora vamos a ir viendo que producen este cuadro. La superficie ocular es una parte del ojo que no tiene mucha historia. O sea, de repente la primera persona que incursionó en forma importante, entendiendo que el ojo seco no es un síntoma, sino es una enfermedad, fue en el año 1995 Michael Lemb, que fue el primero en que, en cierta manera, dispuso al ojo seco como una enfermedad interpalpebral que podía ser por falta de agua, o sea, acuodeficiente o lipodeficiente. Y en base a eso empezaron a aparecer estudios, pero recién en el año 2007 es donde se forma el primer grupo de estudio del ojo seco, el workshop con panel de Delphi, que es la forma de estudio, en el cual ahí ya sentaron las pautas de qué es la enfermedad. Y entonces en esta definición hablábamos de enfermedad multifactorial que producía cierta incomodidad, síntomas de disconfort, fluctuación visual, y todo relacionado a alteraciones inflamatorias que afectaban directamente a la superficie ocular. Y entró a jugar un papel o un rol muy importante en su fisiopatología la osmolaridad, o sea, la relación que había entre los solutos y los líquidos, en el cual evidentemente todo eso producía también una mayor inflamación y apoptosis de todo lo que es el epitelio córneo conjuntival. Pero claro, fue avanzando todavía más los procesos y aparece en el 2017 el segundo DEUS, miren, 10 años después prácticamente. ¿Y qué es lo que agrega este segundo consenso? Y agrega la idea de que lo que evidentemente pasa es una alteración de la homeostasis de la película lagrimal como causante de la alteración de la superficie. Como novedades de esto habla como que la hiperosmolaridad, la inestabilidad y la inflamación son los elementos que producen la alteración de la superficie y obviamente que existen cambios neurosensoriales, que eso tampoco estaba en el 2007, y eso, los cambios neurosensoriales habla de lo que se llama el dolor neuropático, o sea, muchos pacientes que tienen muy poca signología de lo que nosotros podemos ver, pero el paciente presenta dolor en el ojo, dolor, y evidentemente hay que tratarlo como si fuera ojo seco después del diagnóstico que podemos hacer. En el intermedio de estos dos DEUS, de estos dos workshops, aparece, aunque cueste creerlo, uno de los más importantes, que es el workshop de disfunción de glándulas de meibomio. Claro, vamos a ver perfectamente que dentro de toda la clasificación de los ojos secos tenemos que solamente el 15% son los síndromes acuodeficientes, que son los que dependen fundamentalmente por lo general, las enfermedades autoinmunes, siendo el 85% restante problemas de disfunción de las glándulas de meibomio. Entonces, ¿qué es lo que dice este DEUS? Este DEUS dice, la disfunción de glándulas de meibomio es producto directamente de una obstrucción del orificio de salida de estas glándulas o una alteración cual y cuantitativa de la calidad de los lípidos y de la cantidad. Bien, obviamente que para hacer un diagnóstico primero tenemos que hacer un interrogatorio. ¿Qué síntomas, qué siente el paciente cuando viene a la consulta? Bueno, como dije anteriormente, mucha gente tenemos que nosotros ir a buscar los síntomas, pero normalmente el paciente siente ardor, siente sensación de basurita, sensación de arenilla, siente mucha picazón, siente una pesadez importante en los ojos que normalmente muchas veces se evidencia de mañana. Y por otro lado también los pacientes vamos a ver que tienen una dificultad que no pueden leer, no pueden usar la computadora porque dicen después de usarla un rato se cansan, le arden los ojos y tienen que parar. Obviamente hay muchas veces intolerancia a los lentes de contacto, que es prácticamente el 90% de las intolerancias a los lentes de contacto son producto de una alteración de la calidad de la lágrima y obviamente también hay una cierta fluctuación visual. El paciente se siente muy mal, tiene una alteración de la calidad de vida. Bien, por otro lado, los signos que nosotros podemos ver así en forma general, vamos a ver que hay mucho lagrimeo. Y claro, eso es una de las cosas que más llaman la atención, porque vos le decís al paciente,
tengo lagrimeo, dice, pero ¿cómo? Tengo ojo seco y me lagrimean los ojos. Y bueno, lo que pasa es que el lagrimeo es un lagrimeo reflejo, es el ojo que le pide al cerebro mayor cantidad de lágrimas, pero el cerebro le manda de la misma calidad. Por eso se crea un círculo vicioso en el cual el principal síntoma muchas veces es el lagrimeo. Hay ojos rojos, hiperemia conjuntival, podemos encontrar blefaritis, podemos encontrar queratitis puntuada. Y obviamente dos cosas importantes que tenemos que ver cuando vemos a nuestro paciente en la hendidura es la presencia de pingüéculas o la presencia de algún pterigium, porque eso altera la superficie del ojo y hace que la lágrima de uno no irrigue en forma pareja, no hidrate en forma pareja, no lubrique en forma pareja a toda la superficie. Obviamente, y ahí va el tema importante, es que hay ciertas patologías que hay que tenerlas en cuenta más que a las demás, porque son los casos en el cual ahí entendemos que el ojo es parte del cuerpo. Una de ellas es el pemfigoide ocular cicatrizal. Si ustedes ven estas fotos que ven acá, van a ver que estos casos son muy fáciles de diagnosticar. Simblefaron, acortamiento de saco, gran cantidad de cicatrices subconjuntivales. Y estos pacientes, obviamente, vamos a hacer una biopsia de la conjuntiva sana vulvar y vamos a encontrar las inmunoglobulinas a nivel de la membrana basal que nos van a dar el diagnóstico. Pero es importante el catastro de estos casos, porque en esos casos de conjuntivitis mórbidas, esas que van y vienen, que piensa el paciente que es una conjuntivitis, pero lo trata con este colirio, con el otro colirio, sí, estoy un poco mejor, pero después me empeoro de vuelta. En esos pacientes que hay dudas, siempre terminamos haciendo una biopsia, porque agarrar a un pemfigoide en estadios muy, muy tempranos, evidentemente le vamos a garantizar al paciente una mejor calidad de vida. Sabemos perfectamente que el pemfigoide es una enfermedad que no la vamos a tratar nosotros solos, sino también la vamos a tratar junto con los inmunólogos, los reumatólogos, porque estos pacientes necesitan inmunosupresión. Bien, otro de los cuadros que también es importante hacer el catastro, es de la rosácea. La rosácea ustedes saben perfectamente que es una enfermedad no solamente ocular, más que todo es una enfermedad dermatológica. Son esos pacientes que tienen las caras rojas después de tomar alcohol, después de tomar sol, después de comer picante, después de estar en lugares que le producen estrés. Y evidentemente muchas veces el gran problema es que el dermatólogo nos deriva a nosotros al paciente, pero muchas veces nosotros si sabemos o sabemos los síntomas, los signos que puede tener la rosácea, podemos llegar a también ganar tiempo. Entonces, pacientes que tienen chalacio en una repetición, que tienen blefaritis, que tienen al principio una secreción muy seborreica de las glándulas de meibomio, evidentemente son pasibles de tener rosácea. Tenemos que mandarlos al dermatólogo. Obviamente que en los casos más graves, como ven ahí las fotos donde hay leucomas en córnea, panus, neovascularización que invade la córnea, son casos que evidentemente pueden pertenecer a rosácea. Fundamentalmente la rosácea infantil, en los cuales los cuadros son mucho más agresivos. Cuando digo son mucho más agresivos es porque yo creo que tanto la rosácea como lo que vamos a ver más adelante, todo aquel proceso que produce esta invasión corneal, ya son cuadros que yo llamo enfermedad inmunológica, en el cual también es importante tratarlos junto con el inmunólogo, porque estos pacientes seguramente requieran un tratamiento mixto interdisciplinario. Bien, y otro caso importante, también casos importantes a tener en cuenta, ya dijimos que es el 15% de los cuadros de ojo seco, son los cuadros de acuodeficiencia, o sea, fundamentalmente los síndromes de Sjögren, primario o secundario, que evidentemente tienen sus manifestaciones clínicas básicas, como sea la tríada de ojo seco, boca seca, vagina seca, y que evidentemente a estos pacientes cuando tienen un test de Schimmel muy bajo, conviene mandarlos primero de todo a hacer un diagnóstico de laboratorio para ver cómo están los anticuerpos antinucleares y obviamente tienen un patrón de queratitis como ven acá en las figuras C y D, que son unas queratitis muy difusas que son totalmente diferentes, después vamos a ver con respecto al ojo seco inflamatorio, fundamentalmente producido por alteración o disfunción de glándula de meibomio, y de tener algún tipo de duda, a estos pacientes hay que hacerle una biopsia de glándula salival, que esto por lo general lo hacen los estomatólogos. También podemos hacerlo nosotros porque no es tan complicado, es colocar simplemente el bléfaro que se usa para
para sacar chalación y sacarle hacer un cortecito y sacarle una glandulita lagrimal. Yo prefiero mandársela al estomatólogo, que ellos tienen más cancha que nosotros. Bueno, y después de estos tres cuadros bastante importantes, es importante entender que hay medicamentos y enfermedades, que ustedes acá ven la lista, no vamos a explayarnos en esto porque realmente no tiene mucho sentido, pero las listas de cosas que pueden incidir en el ojo seco. Pongo hincapié fundamentalmente en yo puse hipertiroidismo, pero sería un distiroidismo, porque todo paciente, la mayoría de los pacientes que nosotros vemos con ojo seco evaporativo, en mayor o menor medida toman T4, que es la medicación que se toma para el hipotiroidismo, ¿ok? Y en los hipertiroides que toman su medicación, que es Dalantisol, también encontramos muchos cuadros de inestabilidad de la película lagrimal. Obviamente, más está decirlo que artritis reumatoidea, esclerodermia, son todas patologías que están dentro de la acuodeficiencia, mientras la diabetes también de por sí puede traer una alteración importante a nivel de la calidad del lágrimas. Y obviamente es importante tener en cuenta todos los medicamentos que vemos acá, porque van sumando un plus a toda la patología que estamos estudiando. Bien, tener en cuenta 3 puntos importantes, como ser la menopausia. Sabemos perfectamente que la menopausia, toda mujer menopáusica, hasta que no se demuestre lo contrario, tiene ojo seco. Todos piensan que es por la alteración hormonal, pero no justamente de los estrógenos o de la progesterona, sino por la falta de andrógenos. Pensemos que el andrógeno es lo que hace o lo que limita o lo que regula la apoptosis de los linfocitos, que son las células que se liberan y producen todo el cuadro inflamatorio. Y obviamente tanto las glándulas de meibomio como la glándula lagrimal son hormonodependientes. Obviamente hay que tener cuidado con los antiglaucomatosos por los conservantes que tienen. No es lo mismo tener un medicamento con BAC que lo usamos en una conjuntivitis una semana y no una medicación que lo usamos en forma sostenida como son los antiglaucomatosos. Y obviamente las cirugías oftalmológicas. ¿Por qué? Porque cualquier agresión al ojo va a producir inflamación por la liberación de citoquinas. Obviamente que es mejor tener una lágrima estable, fuerte, para poder bancarse mejor la cirugía. Bien, y ahí ya entramos al esquema diagnóstico. Obviamente que, como cualquier examen oftalmológico, el médico tiene que ver con un cuestionario simple y conciso qué síntomas tiene, qué son las cosas relevantes de esto, la toma de agudeza visual, la presión ocular y la biomicroscopía. Y después entramos ya en el estudio básico en un consultorio, que es una lámpara de hendidura y una gotita de fluoresceína. Con eso ya vamos a tener grandes avances. Y ahí vemos fluoresceína, Brecaptine test de Schirmer, inspección de glándulas de meibomio, menisco inferior y verdeizamina, que ahora voy a pasar a detallar cada uno por separado. Cuestionarios hay muchos en el mercado. Yo uso fundamentalmente el de OSDI, que es un cuestionario que lo podemos bajar de internet y lo podemos tipificar en internet, te da automáticamente mismo el resultado. Muchos lugares directamente le dan la planilla al paciente, que la llene en la sala de espera y entra el paciente con el formulario lleno. Más fácil me da la impresión que es la parte de internet, es bastante ágil y útil. Por otro lado, y ahí vamos a lo que es el examen básico, que ven la lámpara de hendidura y la fluoresceína. Con esto vamos a empezar nuestro diagnóstico de ojo seco en el consultorio. Con la fluoresceína vamos a ver fundamentalmente cómo está nuestra córnea, cómo está, qué tipo de queratitis tenemos, si tenemos queratitis. No siempre hay queratitis, pero obviamente que, como ven en la figura superior izquierda, la queratitis básica de los cuadros evaporativos son esas queratitis inferiores, mientras que las queratitis más difusas son más comunes o más pasibles en las enfermedades, como dije antes, autoinmunes. También tener cuidado muchas veces de no confundirse una queratitis, por ejemplo la de superior derecha, con la de abajo, que es una queratitis herpética. Pero la fluoresceína es la puerta de entrada a nuestro mundo en el ojo seco. Obviamente que con la fluoresceína misma vamos a poder ver, como ven en esta diapositiva, los distintos tamaños del menisco lagrimal, que un poquitito es la representación de la cantidad de lágrimas que tenemos. Después vamos al test del Brecaptine test, que es con la misma fluoresceína, hacemos al paciente que parpadee y después que no parpadee y vemos cuánto es lo que dura la fluoresceína, o sea, hasta romper su película lagrimal. Normalmente se dice que el valor normal es de 10 a 12 segundos, entre 10 y 12 segundos. Obviamente que esto va a depender de qué lugar nos encontremos, porque si estamos en Buenos Aires, posiblemente el Brecaptine test, con toda la polución que hay, sea de 8 segundos, 7 segundos, y si estamos en el Calafate o en Bariloche, en un lugar abierto, distendido, posiblemente donde no hay tanta polución, posiblemente subamos a 10 a 12. Obviamente si estamos en Santiago de Chile, vamos a tener 2 segundos por toda la polución que hay.
Una vez que terminamos el breakout time test, siguiendo el orden, hacemos el test de Schirmer. El test de Schirmer normal dice que es arriba de 10 segundos. Yo les diría que es variable, porque una vez podemos tomar 10 segundos, otra vez 15 segundos, depende del día. Pero lo que sí estamos seguros, que cuando tenemos un test de Schirmer de 2 segundos, 1 segundo, 3 segundos, por lo general se trata de una enfermedad autoinmune. Bien, siguiendo con esto, el último paso es la tinción con verde de lisamina. La tinción con verde de lisamina, antes lo hacíamos con rosa de bengala. El problema es que el resultado es igual, lo que hace es tener las células muertas o dañadas, pero evidentemente la diferencia es que el verde de lisamina es mucho menos tóxico, no es tóxico, mejor dicho, con respecto a la rosa de bengala, no hace falta por anestesia, y ahí vamos a ver células muertas o dañadas en conjuntiva, en córnea, como vemos acá, y fundamentalmente cómo está el borde palpebral, que evidentemente es muy importante porque ahí es donde están todas las glándulas de meibomio. Bien, y acá viene otro tema muy, muy importante, gente, que es el tema de las glándulas de meibomio. Pensemos que si nosotros tenemos, y eso le explicamos a nuestro paciente, que nuestra lágrima tiene agua y aceite básicamente, aparte tiene mucina, sabemos perfectamente, pero digamos al paciente le explicamos que tiene agua y aceite, y obviamente lo que falla es el aceite, es fundamental saber dónde está la falla. Entonces ahí es donde vamos a estudiar al borde palpebral. Para eso contamos con pinzas de expresión de glándulas. Cuando no tenemos estas pinzas podemos usar hisopos, pero mucho más cómodos con esto, y ahí vamos a ver cómo sale el sebo de los orificios de la glándula. La que ven arriba a la izquierda es más o menos normal, que es un líquido como un aceite transparente, fluido, y después vamos teniendo distintos pasos a ser espeso, escaso, como puntos blancos, como ven a la derecha arriba, hasta lo que es en pasta, como ven abajo, que es una disfunción total. Y el último diapositivo que ven ahí abajo, el último foto que ven, es de una blefaritis. En ese caso tenemos que descartar obviamente el Demodex, que es un ácaro que anida en las pestañas y que evidentemente si lo encontramos tenemos que verlo bajo un microscopio, hacer el diagnóstico y hacer un tratamiento especial. Bien, obviamente que hay exámenes mucho más específicos, eso ya escapa al consultorio, que es la toma de la osmolaridad, el estudio de la calidad de la lágrima por medio de la lactoferrina, la lisosima, la citología de impresión que nos va a dar una idea de cómo están las células caliciformes, que son las encargadas de segregar el mucus, que normalmente en los ojos secos dan alteraciones de falta de células caliciformes. Otro estudio un poquito más avanzado es medir con el Inflammadry, que nos va a marcar la metaloproteína MP9, que en cierta manera es un índice, una patente inflamatoria, y obviamente en los casos del pemfigoide, hacer la biopsia de conjuntiva sana para buscar las inmunoglobulinas en la membrana basal. Obviamente que salvo esto último que dije, lo demás es difícil hacerlo porque no todos los sistemas prepagos lo cubren y realmente es un estudio bastante caro, salvo que uno tenga el laboratorio para poder hacerlo. Normalmente, muchas veces se prescinde de todo esto porque no está al alcance de todo el mundo. Y bueno, y ahí entramos a lo que hoy en día yo llamo la nueva tecnología. Yo empecé a usar la nueva tecnología después de un congreso que tuve acá en Rosario, el primer congreso iberoamericano, en el cual, hablando con un colega mío peruano, el doctor Luis Izquierdo, me dice: Miguel, comprá el Keratograph 5M. Digo, ¿qué es eso? Es un aparato fantástico, vos que hacés superficie, para poder hacer un diagnóstico no invasivo del ojo seco. Bueno, justamente en un meeting de la Academia Americana lo vi en el stand de la firma Oculus y la verdad que me quedé impactado. Así que a tal punto que cuando volví a Buenos Aires hice todos los trámites para poder traerlo y lo trajimos, lo compramos por el intermedio de la gente de acá y la verdad que es un estudio fantástico porque nos va a marcar un montón de cosas que ahora vamos a ver. Hoy en día salieron otros aparatitos que son muy similares, o sea, el sistema es similar, pero la verdad que el Keratograph nos da unas imágenes que no lo dan los otros, pero bueno, obviamente que a nivel de consultorio, el Hydra, la Kid Jackson son aparatos que nos van a dar diagnósticos claros de cómo está la película lagrimal. Bien, ¿qué nos da el Keratograph o estos aparatitos? Primero todo, la altura del menisco lagrimal. Primero son estudios no invasivos. No hay que poner ninguna lágrima, ninguna gota, ni nada para poder hacer el diagnóstico. ¿Qué nos da esto? La altura del menisco lagrimal, que vamos a ver que muchas veces este estudio es muy comparable con el test de Schirmer, porque ante un menisco grande vamos a tener un test de Schirmer importante, largo, y ante un menisco muy chiquitito posiblemente tengamos un test de Schirmer bajo, corto. O sea, eso nos puede dar una idea de acuodeficiencia o no.
Por otro lado, el NICVAT. El NICVAT es el estudio de la ruptura del tiempo lagrimal no invasivo, sin poner una gotita de fluoresceína. Hacemos al paciente parpadear 2 veces y después medimos las zonas donde rompe la película. Cuando el paciente vuelve a parpadear, porque no aguanta más, es el momento en el cual el estudio se corta. Y ahí podemos ver imágenes como la de arriba, a la izquierda, que es el NICVAT normal, todo verde, como ven en la pantalla, y después tenemos un paciente, por ejemplo, al lado, justo pegado, que es un paciente que que no aguantó mucho tiempo y parpadeó rápido, y ven que ahí hay, en la zona inferior, zonas coloradas, significa que enseguida a los 2 segundos rompió su película lagrimal. Esto puede hablar de una enfermedad evaporativa. Y bueno, y después tenemos todos los distintos imágenes que ven ahí, en las cuales vemos inestabilidad de la película lagrimal. Es muy bueno esto también para hacer un seguimiento después de los tratamientos que hacemos con los pacientes. Bueno, otro de las bondades que tiene nuestro aparato es poder medirla por interferometría la capa lipídica, que es un poquitito los colores que tiene esta capa. Vamos al segundo disparo ahí, vamos a ver cómo el paciente cuando parpadea, van a ver cómo hay toda una cantidad de elementos o de partículas de color que suben y bajan, y que eso nos va a demostrar un poquitito cómo es la capa lipídica, cuán gruesa es la capa lipídica. Apretamos en el tercer y ahí vamos a ver que, por ejemplo, en el paciente parpadea y no tiene prácticamente ningún tipo de movimiento. El movimiento es transparente, quiere decir que tiene una capa lipídica bastante adelgazada. Bueno, sigamos con el siguiente y vamos a ver que este es el estudio base. ¿Por qué es el estudio base? Porque la meibomiografía es una imagen de las glándulas de meibomio, que son un poco la vedette del ojo seco evaporativo. Ustedes lo que ven acá es una foto, la más grande, que es las glándulas meibomio inferiores, totalmente normal. En base a eso vamos a determinar anatómicamente cómo están nuestras glándulas, no funcionalmente, porque funcionalmente tenemos que hacer una expresión como vimos anteriormente. Entonces van a ver que anatómicamente, ¿qué es lo que nos va a determinar? Nos va a determinar la necesidad o no de aplicar tratamientos complementarios, como veremos en otra oportunidad, pero es por ejemplo, en la foto que vemos acá abajo a la izquierda, no hay prácticamente lo que hacer porque el paciente adolece o tiene una atrofia total de glándulas, por el cual va a tener que tener tratamientos sustitutivos de por vida. Mientras que en los pacientes, como el de la derecha arriba, tienen menos glándulas, inferior fundamentalmente, y esto es pasible de tratamiento, tanto médico como con los nuevos avances que tenemos en esto, y podemos darle cierta chance de que pueda manejar una calidad de vida mucho mejor. Bien, como conclusión de esto, es fundamental un buen diagnóstico para llegar a un buen tratamiento, para hacer una personalización del tratamiento. Eso por un lado. Por otro lado, que la nueva tecnología es buena porque nos sirve para muchas cosas, pero no dejemos de lado lo antiguo, lo que vemos, lo que hacemos en consultorio, ya que una cosa es complementaria de la otra. Y teniendo en cuenta que el 85% de los pacientes tienen ojo seco evaporativo, es fundamental poder estudiar nuestros párpados. Bueno, muchas gracias por su tiempo, ha sido un gusto compartir este video con todos ustedes. Cualquier duda o consulta que tengan, con todo gusto se pueden comunicar por vía mail, que acá está abajo en la diapositiva, y a la brevedad con todo gusto se lo contestaré. Muchas gracias.